¿Qué pasó con el gran imperio de Persia? Hoy, en el mapa vemos Irán en su lugar. ¿Por qué Persia cambió su nombre a Irán? La respuesta es más que una decisión burocrática. Es una historia de identidad nacional, orgullo y reinvención. Durante siglos, los extranjeros lo llamaron Persia, pero los locales lo han llamado Irán, la tierra de los arios, durante milenios. Este cambio fue una movida audaz para reclamar un nombre antiguo y redefinir la nación para el mundo moderno. Para entender el nombre de Irán, debemos volver al Imperio Persa, una de las primeras superpotencias de la historia. Este vasto imperio no solo dominó territorios, sino que también sentó las bases de la civilización en Asia Occidental. Su influencia se extendió a la política, la cultura y la religión, dejando una huella imborrable en la humanidad. Fundado por Ciro el Grande, el imperio se extendió desde el Valle del Indo hasta Europa, uniendo a diversos pueblos. Bajo su liderazgo, la tolerancia religiosa y la administración eficiente permitieron la coexistencia de culturas y lenguas. El sistema de satrapías, o provincias, facilitó el gobierno de un territorio tan extenso y diverso, y la famosa red de caminos persas conectó ciudades lejanas, fomentando el comercio y el intercambio de ideas. El cilindro de Ciro es a menudo llamado la primera carta de derechos humanos del mundo. Este artefacto, escrito en cuneiforme, proclamaba la libertad de culto y el respeto a las costumbres de los pueblos conquistados, marcando un hito en la historia de la humanidad y sirviendo de inspiración para generaciones futuras. Capitales como Persépolis mostraron el poder imperial y el logro artístico. Sus palacios, columnas y relieves narran historias de reyes, dioses y pueblos sometidos, reflejando la riqueza y la sofisticación de la corte persa. La arquitectura monumental y los intrincados detalles artísticos siguen asombrando a quienes visitan sus ruinas hoy en día. Incluso después de que los aqueménidas cayeran ante Alejandro, la cultura persa prosperó bajo los partos y los sasánidas. Estos imperios mantuvieron vivas las tradiciones persas, adaptándolas a nuevas realidades políticas y culturales, y continuaron siendo un puente entre Oriente y Occidente. Los sasánidas, rivales de Roma y Bizancio, presidieron una edad de oro del arte, la ciencia y el zoroastrismo. Bajo su reinado, florecieron la literatura, la filosofía y la medicina, y el zoroastrismo se consolidó como religión oficial, influyendo en creencias posteriores y en la identidad persa. Aunque la conquista árabe puso fin al imperio, la cultura persa perduró, mezclándose con el Islam y dando forma a la región durante siglos. La lengua, la poesía y el arte persas influyeron profundamente en el mundo islámico, y la herencia de Persia sigue viva en la identidad de Irán y en la memoria colectiva de la humanidad. Después de la conquista árabe, la unidad política de Persia se fracturó, pero su cultura sobrevivió. La lengua y literatura persas, como el Shahnameh de Ferdowsi, preservaron la identidad antigua. Dinastías extranjeras, túrquicas, mongolas y otras, adoptaron la cultura persa, haciendo de ciudades como Isfahán y Samarcanda centros de arte y conocimiento. Para el siglo XIX, potencias extranjeras como Rusia y Gran Bretaña dominaban, alimentando un deseo de reforma y renacimiento nacional. A principios del siglo XX, Irán estaba en crisis, liderazgo débil, interferencia extranjera y malestar social. Reza Khan, un oficial militar, tomó el poder en 1921, prometiendo orden y orgullo nacional. Se convirtió en Reza Shah Pahlavi, vinculando su gobierno a la antigua gloria persa. Decidido a modernizar, construyó infraestructura, reformó la educación y buscó una identidad nacional unificada. Su acto más simbólico, cambiar el nombre del país en el escenario mundial. En 1935, en Nowruz, Reza Shah decretó que Persia sería conocida internacionalmente como Irán. El momento fue simbólico. Nowruz tiene sus raíces en la tradición preislámica. Irán proviene de un término antiguo que significa tierra de los arios, usado por los locales durante milenios. Para el mundo, Persia evocaba poesía, alfombras y reyes antiguos. Irán sonaba nuevo y político.
Algunos en Occidente protestaron, lamentando la pérdida de un nombre con tanta historia. Pero para Reza Shah, el cambio se trataba de soberanía y de romper con un pasado de dominación extranjera. Fue una declaración. Irán se definiría en sus propios términos. El cambio de nombre impulsado por Reza Shah no fue un simple acto simbólico, sino parte de una visión nacionalista mucho más amplia y ambiciosa. Reza Shah, decidido a transformar el país, entendía que la identidad nacional era clave para la modernización y la unidad. Durante siglos, Persia se había referido principalmente a una provincia central, mientras que Irán evocaba una identidad más antigua y abarcadora, capaz de unir a los pueblos diversos del país bajo una sola bandera. El nuevo nombre buscaba integrar a kurdos, azeríes, baluchis y otros grupos, promoviendo la idea de una nación compartida y milenaria. Además, el cambio de nombre fue una declaración política. Rechazaba las etiquetas y divisiones impuestas por Occidente, reafirmando la independencia y la soberanía iraní. Reza Shah quería que el mundo reconociera a Irán por su propio nombre, no por el que le habían dado los extranjeros. Su proyecto era construir un Estado moderno y secular, reduciendo el poder del clero y promoviendo la educación laica. Inspirado por la grandeza preislámica, Reza Shah impulsó reformas que resaltaban la herencia persa antigua, desde la arquitectura hasta la historia enseñada en las escuelas. El nuevo nombre simbolizaba una ruptura definitiva con las actitudes coloniales y un giro decidido hacia la autodeterminación. Era una invitación a los iraníes a verse a sí mismos como herederos de una civilización milenaria, no como súbditos de potencias extranjeras. El mensaje era claro. Irán ya no sería un patio de juegos para intereses foráneos. El país buscaba controlar su propio destino, tanto en política interna como en relaciones internacionales. Así, el cambio de nombre reorientó la identidad nacional hacia raíces antiguas y un futuro moderno, dejando de lado la autoridad religiosa y abrazando una visión de Irán como nación soberana, diversa y orgullosa de su pasado y su porvenir. El cambio de nombre desató un debate dentro de Irán. Las élites urbanas y los nacionalistas lo acogieron como un símbolo de unidad y progreso. Para la gente rural, Irán siempre fue el nombre en su idioma. El cambio afectó principalmente la percepción extranjera. Los conservadores religiosos lo vieron como parte de una agenda secular, dejando de lado el Islam en favor de la identidad preislámica. Algunos poetas y eruditos lamentaron la pérdida de Persia, ligada a siglos de arte y literatura. El debate reflejó tensiones más profundas entre el nacionalismo secular y la tradición religiosa. En última instancia, el cambio obligó a los iraníes a reconsiderar lo que significaba pertenecer a su nación. La modernización secular de la dinastía Pahlavi continuó bajo Mohammad Reza Shah, quien buscaba transformar Irán en una potencia regional moderna y occidentalizada. Durante su reinado, el país experimentó un rápido desarrollo económico, grandes proyectos de infraestructura y una apertura hacia la cultura y la tecnología occidentales. Las ciudades crecieron, las universidades se expandieron y la vida urbana floreció, reflejando una visión de progreso y modernidad. Esta ambición culminó en las fastuosas celebraciones del 2500 aniversario del Imperio Persa en 1971, donde la élite internacional fue invitada a Persépolis para presenciar la grandeza de la antigua gloria persa. El Shah buscaba conectar el pasado imperial con el futuro moderno de Irán, mostrando al mundo la riqueza histórica y el potencial del país. Sin embargo, bajo la superficie, la rápida occidentalización, la represión política y la creciente desigualdad social alimentaron el descontento. Muchos iraníes, especialmente en los sectores religiosos y tradicionales, sentían que sus valores estaban siendo ignorados y que la riqueza del país no beneficiaba a todos por igual. La censura, la persecución de opositores y la falta de libertades políticas intensificaron el resentimiento. En 1979, este malestar estalló en la Revolución Islámica, un movimiento de masas liderado por el Ayatolá Khomeini.
millones de iraníes salieron a las calles exigiendo el fin de la monarquía. El Shah fue derrocado y tras siglos de monarquía, se estableció una república teocrática basada en los principios del Islam chiita. El nuevo régimen rechazó el enfoque pahlaví en la herencia preislámica, promoviendo una identidad nacional centrada en el Islam y la revolución. Las leyes, la educación y la vida pública se transformaron para reflejar los valores islámicos, y la figura del clero adquirió un papel central en el gobierno y la sociedad. A pesar de estos cambios, la cultura persa, su poesía, idioma y tradiciones milenarias, siguió siendo fundamental en la vida cotidiana. Las familias continuaron celebrando el Nowruz, leyendo a poetas clásicos como Hafez y Rumi, y transmitiendo el amor por la lengua persa a las nuevas generaciones. Así, el desafío para la nueva república fue encontrar un equilibrio entre el legado persa milenario y la identidad islámica revolucionaria. En la vida pública y en el arte, se mezclaron símbolos islámicos y persas, reflejando la compleja historia de Irán. Esta tensión entre tradición y revolución, entre lo persa y lo islámico, sigue dando forma a la sociedad y la política iraníes hasta hoy, influyendo en el debate nacional sobre identidad, modernidad y el futuro del país. Hoy, la identidad iraní es una mezcla compleja de antigua herencia persa, Islam chiita y experiencia moderna. El idioma persa y las tradiciones como Nowruz unen a la nación y la conectan con su pasado. Poetas como Rumi y Hafez siguen siendo referentes culturales. Al mismo tiempo, el Islam chiita da forma a la vida social y política. En lugar de borrar el pasado, la identidad de Irán fusiona elementos persas e islámicos en una civilización única. La negociación continua entre estas identidades es una característica definitoria del Irán moderno. Comprender esta complejidad es clave para entender el país hoy. La historia de Persia convirtiéndose en Irán es una de reinvención nacional. El decreto de Reza Shah de 1935 fue más que un cambio de nombre, fue una declaración de soberanía y modernidad. La historia de Irán es un tapiz de imperios antiguos, civilización islámica y revolución moderna. Su resiliencia radica en adaptar y sintetizar influencias mientras mantiene una identidad central. Persia evoca herencia cultural. Irán representa el Estado-nación moderno. Hoy, los iraníes heredan ambos legados, forjando un futuro que honra un pasado con muchas capas. Irán sigue siendo una nación en movimiento, su identidad en constante evolución, uniendo mundos y siglos.